están? Muy buenas tardes, buenos días, donde nos pillen. Estamos en un episodio más de Visibilizarte, este pequeño espacio en formato de podcast y también audiovisual, financiado por el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio en un Fondar 2023. Y en este episodio tengo el agrado, el privilegio, diría yo, el honor de estar acompañado de uno de los más grandes músicos locales, a mi humilde opinión, en el día de hoy. Autor, compositor, recientemente ganador en un segundo lugar del el Festival del Guaso Olmué. Sin más preámbulo, Rodo Miranda. Muy buenas tardes, Rodo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, muchas gracias. Bien, oye, ¿fueron muchas flores, crees tú? No, creo que faltaron un poco. Faltaron un poco, ¿no? Oye, Rodo, bueno, agradecerte tu presencia en nuestro humilde espacio, en nuestra humilde casa. Gracias. Siempre bienvenido cuando tú quieras. Y en este espacio que tiene como objetivo poner en valor la labor que hacen los artistas, los gestores culturales y todo el mundo del ecosistema cultural de Tarapacá, creía que era necesario contar con tu presencia. Y en ese sentido yo quisiera partir esta conversación preguntándote ¿por qué la música? ¿Qué es lo que te llamó, digámoslo así, a tomar esta beta, esta disciplina artística que es una de las que más alimenta el alma, diría yo también? En realidad la música es la tercera de mis pasiones. ¿En serio? Porque en realidad la primera, la que más me movió desde el inicio fue la poesía, siempre. De leer poesía, escribir poesía. Era lo que me iba bien en el colegio, en esa época se llamaba castellano, ¿verdad? Sí. Siempre me sacaban a mí para recitar poesía o para los concursos que se hacían en el colegio. De hecho, la música me iba mal. Era de cuatro, sí, me iba muy mal en el liceo. Y no tenía buenas notas en realidad, ni la disciplina que requería cómo aprender el instrumento. Lo que pasa es que la música ha sido un lenguaje que siempre ha estado presente en mi casa. Y lo he ido adquiriendo, he ido aprendiendo en ese minuto cuando mi papá vivía, obviamente, del grupo folclórico y los grupos de danza ensayaban en mi casa. Entonces, en realidad la música era como un lenguaje que siempre estuvo presente. Pero siempre me inquietó más la poesía y el teatro, que lo hice hasta un tiempo atrás. Solo que yo diría que la música me ha dado otro tipo de mirada, otro tipo de proyectos, de satisfacción y llevar el pan a la casa también es parte de ese trabajo. Yo aprendí la música como cualquier artesano que su papá le hereda la forma de cómo hacer artesanía con la arcilla, y creo que eso fue en realidad la razón por la cual como que ahora pareciera que es lo que siempre he perseguido, pero no, en realidad no fue lo inicial. Oye, y en ese caminar, hablando de la poesía, ¿no? ¿Cuál fue la primera, si te puedes recordar, o el primer autor o primer poema que fue el que... Porque está muy cerca, diría yo, sí, la poesía de la música. O sea, la poesía, igual que la música, tiene componentes matemáticos bien similares, tiene una estructura bien similar. ¿Qué fue el primer obra o el primer autor que te llamó la atención? ¿Fue chileno? ¿Fue extranjero? Fue chileno porque en realidad era una clase de Gabriela Mistral y nos hicieron escuchar el disco de cómo musicalizaron los primeros poemas de ella, que eran los más infantiles. Pero aún así yo sentía que en ese lenguaje había algo que no estaba en el lenguaje cotidiano, que no me hacía entender como hablando con las palabras políticamente correctas, sino que me transportaban y que sentía que ese era el lenguaje que quería adquirir. Y Gabriela Mistral fue como la primera autora en esa época en la escuela de Paula Jaraquemá. Oye, y me dijiste que también las tablas, ¿no? El aspecto escénico. También es una pasión. Pero ese fue un pasar en el Teatro Formas, donde el director Raúl Broughton nos reclutó a mí y un montón de gente, a pesar de que yo llegué ahí por hacer la música de Bodas de Sangre, que es la obra de Federico García Lorca. Y llegué a hacer como esa música, pero justo uno de los intérpretes faltaba constantemente, entonces cada vez que faltaba me pedían a mí que yo
Sí, hiciera los textos, y cada vez que yo lo hacía Sí, trataba de mostrarme más. oye, tú que estás en el telón, ven ¿podés llenar Claro. Sí. Obviamente yo no solamente leía, sino que trataba como de mostrar de que tenía algunas capacidades. Entonces obviamente fui quedándome hasta que me dijeron que dejara la música y me dedicara así a ese personaje en particular. Y para mí fue tremendo porque Revelador. fue la época también donde llegó la película La Esmeralda. Y él fue el director de casting y nos llevó y empezó como un proceso bien largo de apariciones, Adiós el séptimo de línea, Prófugos, otras obras también de... Obviamente siempre cosas muy pequeñas, obviamente, porque uno estaba aprendiendo en esa época, pero que fue la decisión que estaba esperando hace mucho rato en realidad, en esa época. Oye, y tú me mencionaste tu hogar, ¿no? Tu casa, esta herencia, ¿no? No puedo dejar de tocar para la gran mayoría de los iquiqueños que nos puedan ver y los más, digamos, antiguos y que conozcan, ¿no? la historia de la reina del Tamarugal. No puede no mencionarse la figura de tu padre, ¿cierto? ¿Cómo fue esa influencia? Más allá del aspecto, me imagino que hasta el día de hoy, pero ¿cómo lo podrías interpretar el seguir un poco esos pasos? O, bueno, yo creo que tú tienes tu propio camino, siempre te lo he dicho. Pero hablemos desde la parte de los inicios, ¿no? Eso es lo que en esta primera parte de nuestra conversación es como desde los inicios. ¿Hubo o no una influencia ahí? ¿Afectó tu camino artístico? ¿No lo afectó? Eso sería interesante, creo yo. Es que en realidad siempre tiene cosas buenas y malas cuando tú escoges el mismo camino que toma un papá. Y cuando a ese papá le va bien en lo que hace. Digo cosas buenas porque hasta el día de hoy la gente, cuando se entera que tengo una cercanía con el compositor de la Reina del Tamarugal, me da un abrazo, me saluda, me llaman hasta tarde para mostrarme que están tocando la música en un pub, en algún lugar, en otra región, en otra ciudad, en otro país. A las 3 de la mañana. Sí, de verdad, muchas veces. Obviamente jamás me molesto porque es algo muy bonito que Claro. me ocurre y tengo millones de anécdotas de cómo gracias a ese legado yo he podido transitar también tranquilamente por ese camino. Pero también la parte negativa es que obviamente siempre te comparan o siempre... En un inicio siempre me decían, oye, él es el hijo del Toño, nunca me decían Rodo. Claro. Y cuando uno está en la búsqueda de hacer lo propio es difícil porque sientes que también estás buscando un espacio, no solo desde lo emocional, sino que también desde lo artístico. Y tratas de alejarte de la forma que él hacía la música, la forma que él lo hacía. Entonces, y también por eso tuve resistencia a la música y mucha desconfianza hacia mi trabajo los primeros años. O sea, pensaba que lo que hacía no era bueno, dudaba constantemente de lo que hacía, trataba de no mostrar los trabajos. Sentí ahí una comparación constante. Es que me juntaba mucho con el círculo de los amigos de él o el espacio musical, entonces siempre era, hasta el día de hoy. Ahora cuando fuimos al MUE, por ejemplo, hace poco, habían otros grupos que lo conocieron, entonces me pidieron conversar y me dijeron, oye, el hijo del Toño, y me mandaron fotos después de eso, yo conocí, entonces ese legado es bonito. Y obviamente lo tomo como con mucho orgullo porque además me ha permitido, como te digo, llevarme el cariño quizás que él no pudo llevar, porque murió muy joven. De hecho murió a la edad que tengo yo ahora. Sí. Y, me lo mencionaste. Sí. Entonces, claro, yo me siento súper joven, entonces, claro, faltó tanto, que en el fondo es bonito recibir ese cariño que quizás debió recibir él y lo estoy recibiendo yo. Me quisiera detener 2 minutos, 1 minuto en realidad, para preguntarte qué se siente saber que igual has logrado bastantes cosas en el mundo artístico, hasta has ganado tu propio nombre y que estamos en una etapa de vida bien similar a tu padre, en realidad. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes tú?
Era una deuda pendiente que en realidad yo tenía con mis propias inseguridades como artista, porque eh, debo decir que incluso yo tomé el mundo de la música gracias ni siquiera gracias a mí, sino que a mi compañera en esa época, Claudia, que a escondidas tomó una canción mía y la mandó a un festival sin que yo supiera, y clasificamos ese festival hace muchos años atrás. Oye, está como para documental, ¿no? Está como para documental eso. Yo creo que uno más para el cuaderno. Para, Es una frase como de qué personaje. Perdón. no, sí. Y, y me llamaron y me dijeron, oye, clasificaron al festival, yo no tenía idea, pero bueno. Y ahí empecé como un poquito a decir, bueno, parece que lo que hago está bien. Hay algo ahí que la gente aprecia y quizás empecé como a ir en un camino más, ahí recién tomar la música como un camino en serio. Hasta ese minuto la música para mí, como te digo, era otro lenguaje muy distante a mí y solo tenía sentido cuando yo estaba en el segundo piso de mi casa y estaba todo en silencio y mi papá tomaba la guitarra y cambiaba el ambiente cambiaba la atmósfera completa y se volvía algo más alegre. Entonces la música era como eso, era como un paisaje más sonoro que algo que yo a lo cual le iba a dedicar tiempo. Entonces, pero tenía los conocimientos, había algo que siempre estaba ahí sugiriendo tocar la guitarra. Siempre salían cosas cuando la tocaba. Entonces, después de ese episodio del festival que te digo y que clasificamos, me sentí como más seguro y comencé a tomar la música un poco más en serio. Pero tenía casi 30, 28 años. Oye, y en este espacio digamos, antes de salir derechamente ya como al desarrollo más profesional, ¿cómo fue el tránsito porque claro, estamos hablando del espacio donde uno ve como lo que le gustaría hacer, ¿cierto? Como que lo que uno quisiera desarrollarse. Si hay gente que sueña con ser, no sé, de todo tipo de profesiones y oficios. ¿Qué fue lo que te definió un poco, más que el ser músico, que ciertamente es por eso uno de los que lo vamos a profundizar, pero por ser artista? ¿Por qué no decir estudiar arquitectura, no sé, ingeniería o otro tipo de... ¿Qué fue lo que te gatilló decir, no, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al arte, a la cultura? Sería muy arrogante decir que fue una decisión mía, sino que en realidad siempre tuve el apoyo de mis papás, en realidad, que comprenden que el arte es un camino más como cualquier otro y que si uno hace las cosas bien y le dedica el tiempo exclusivo a eso, puede ser capaz de vivir de ello. O sea, lo sabemos de cerca en la familia, entonces en realidad viene como de esa confianza que se me transmitió la posibilidad y se me dio la posibilidad de seguir en este camino. Entonces, independiente que yo haya tomado la decisión, pero la decisión siempre fue acompañada y respaldada por los viejos. Y esa es una oportunidad que yo sé que no todos tienen, porque sé cómo muchos amigos músicos tienen la resistencia de sus papás que le piden que hagan otra cosa. Y siento admiración por esos músicos que logran esos objetivos cuando sus papás quieren otra cosa para uno. Entonces, siento más admiración incluso que en mi camino, porque mi camino siempre ha estado apoyado, entonces me siento como afortunado en ese sentido. Creo que tuve la oportunidad de desarrollarme sin restricciones. Siento más admiración por la gente que logra salir adelante en la música con todo en contra en realidad. Claro, no hay que desmerecer un poco ese hecho de que la influencia que ocupan los padres en la vida de uno, ¿verdad? Sí. Claro. A veces que hay un cuanto joven que tiene un talento ahí poco explotado y que siente un llamado, pero que le dicen, oye, no, eso no sirve, eso no, mejor dedícate a otra cosa. Incluso se transmite al trabajo que tú haces después. Hay como un resentimiento o la forma que se expresa. Por eso digo, me siento afortunado de que no me ocurrió nunca. Y quiero repetir que siento más admiración por esos músicos que logran, a pesar de todas las adversidades, más que los que tenemos como el apoyo, sin desmerecerlo, por supuesto. Antes de entrar a la parte ya como más actual, quería hacerte una consulta que se la he hecho a otros músicos, bueno, y a otros artistas en general, porque considero que es importante. Uno no es, sino es a través de quienes admiramos, ¿cierto? O de quienes nos marcan una pauta. ¿Cuáles serían
a tu parecer, a tu criterio, las mayores influencias que has tenido desde el mundo musical? Que hayas podido decir, oye, ¿sabéis que este loco a mí, o esta intérprete, o este cantante, o este músico me ha alimentado, me ha nutrido y ha logrado que yo también florezca, ¿no? ¿Solo la música? No, de todo, de todo. Es que en poetas mucho, Enrique Lihn, Neruda también, aunque Neruda, lo más político de Neruda, sí, no lo otro. Mistral es parte de García Lorca, como en la poesía, en la música, Víctor Jara. Violeta Parra en realidad también abrió un camino, o sea, por las letras y el contenido también hubo una búsqueda ahí que yo no tenía antes, previamente. Y que también incluso gracias a ese recorrido me hizo también a mí seguir un camino un poquito más político también. De ir en esa búsqueda. ¿Ver la música como una expresión política? En también? esa injusticia. En realidad, en el arte, yo no lo definiría, de hecho si me voy a la historia, no hay una definición de que el artista tiene que ser político necesariamente, sino que la música es lo que es uno. Si uno tiene esos conceptos de vida, lo retransmite en su música. ¿Qué es lo que le pasó a Víctor, le pasó a Violeta? Si no lo tienes, no va a estar expresado, así que no es una obligación, pero sí creo que tu arte debería decir un poquito lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú haces, si no es una máscara más también de como lo hay en escritores, lo hay en muchos otros artes también. Y esas influencias musicales o artísticas he tenido la oportunidad algunas de trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, sentía mucha admiración por Luis Dubó antes de ello. Durante 5 años lo perseguí para trabajar con él. En las tablas era como uno de mis actores favoritos y tuve la oportunidad como de trabajar a los años después. Y te podría hablar de gente muy conocida y famosa con la que también he tenido la oportunidad de trabajar, pero quiero mencionar también que hay gente con la que admiro y que es local y regional, como Claudia, que es mi compañera, que es una compositora que tiene temas que todavía no salen, como Gita del Sol, que creo que es una de las cantantes más grandes, a pesar de que ella me lo discute. Que ha dado esta tierra, o sea, tú buscas ahí y esas voces no salen. Y he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ella y es un privilegio, porque a veces uno imagina su música, pero yo me considero más compositor que músico, entonces a veces imagino ciertas historias que no están con mi voz, que es más suave, que es mucho más pausada, y la imagino para otras voces. En el caso de la cantata Pisaba, por ejemplo, Tomás Rivera, que es otro tremendo cantante que admiro mucho, Polo Rodríguez, Juan Carlos Rivera, etc. Y en la música, cuando es femenina, es como Gita, es la persona como que siempre estoy imaginando que va a darle otra dimensión a la música. Oye, hablando de eso, bueno, me mencionaste casi todo el equipo que estuvo contigo en el último, en el último desafío, pero antes de entrar ahí, que digamos lo que es importante, lo vamos a hablar, pero antes de entrar a este desafío que fue Olmué, quisiera preguntarte, ya entrando de lleno como al aspecto, digamos, profesional, ¿no? Del hecho de una persona que vive de su arte, que trata de expresarlo. ¿Qué proyecto? Porque también, bueno, tú también has sido gestor cultural, has estado en otros espacios, como tú bien lo has dicho, has desarrollado otras disciplinas más allá de la música. ¿Qué proyecto ha sido el que, a tu parecer, siente que te ha, digamos, has sentido que ha sido mayor aporte tanto a la comunidad como a ti mismo en su formación y creación? ¿Cuál sientes que ha sido un buen proyecto así? No necesariamente el más importante, ¿no? Sino que el que sientes tú que ha sido un inicio, un despertar, digamos. Bueno, en realidad yo siento satisfacción por otro tipo de cosas, en realidad, debo ser muy honesto. No, pero para eso es. No, pero lo artístico me refiero a que como que nunca me detengo tanto a pensar como que en la biografía, sino que en que algunas cosas que yo he hecho
y que quizás es lo que más me gustaría que hubieran visto mis padres si estuvieran vivos, ambos, es que cosas que he hecho han significado en algunas ocasiones trabajo para compañeros y compañeras también. Trabajo y también haber estado presente de repente en hitos importantes que son culturales y que eso como que me da más satisfacción que haber logrado algo, no lo sé. Como que ni siquiera me tomo el tiempo de pensarlo. Generalmente hay un proyecto, termina y está ahí en otro pensando en el otro y no le das el tiempo, entonces como que eso me ha pasado mucho. Pero siento más... quizá la cantata Pisagua para mí marca un antes y un después como compositor, eso sí debo decir. Si quieres que te dé un ejemplo más concreto, más artístico. Porque creo que incluso me entregué a desaparecer como a la esencia de las cosas que hago generalmente y me dediqué más como a componer, a la entrega del texto de una obra. Y si tú escuchas la música, o sea, como que no me reconozco ahí, con los acordes, las melodías, las formas, la oscuridad. Entonces traté de transmitir más lo que las agrupaciones de derechos humanos en su minuto me iban conversando sobre la obra, y eso creo que marcó un antes y un después como compositor. Creo que... Oye, tocaste un tema que no lo tenía a principio de lista, pero ¿cómo ha sido trabajar todo este tema de la memoria? Por ejemplo, con la Mesa de Derechos Humanos. ¿Cómo fue todo ese proceso, en realidad? Que también es, digámoslo así, es bastante duro en muchos aspectos. Al principio viene de la curiosidad, ¿no es cierto?, nuevamente, de esa curiosidad que tiene que tener, que mi papá me hablaba mucho, esa curiosidad que tenía que tener por las cosas artísticas. Y tratar de conversar con ellos. Había algo ahí, hay familiares. Tengo un primo de mi abuelo, fue ejecutado político. Había algo que en la familia nunca se hablaba, y que obviamente cuando no se habla, pero sabes que existe, te da curiosidad y quieres indagar más en ese sentido. Y entonces cuando empiezo a conocer a las agrupaciones de derechos humanos, nos empezamos a meter también juntos en otro tipo de cosas. O sea, digitalizamos y restauramos fotografías de ejecutados políticos. No solo entonces fue la cantata, sino que también un montón de otras obras que han salido. Ahí una de las cosas que me quería detener es que tuve la suerte, porque fue circunstancial, pero también puedo decir que fue algo bastante grato el ir a ver el documental La Bota, la Flor y el número 63 en el Salón Tarapacá el año pasado, y de verdad que considero que es un buen documental. Así, de verdad considero que fue un muy buen documental y que logró expresar un poco todas estas historias que a veces uno las invisibiliza por el hecho, ¿no? El hito de encontrar los cuerpos o de la propia historia. A veces invisibiliza estos relatos que quedan escondidos, que son de las familias, que son de los hermanos, de las parejas, de los hijos. Y de verdad que yo siento que ese documental retrata muy bien ese aspecto. Bueno, ahí me abriste otra sensibilidad, porque el audiovisual también es algo que siempre, las películas, obviamente uno que siempre me llama la atención, pero en ese sentido quise como cerrar un ciclo haciendo ese documental, porque si tú te fijas, están integradas todas las obras que se han hecho, tanto está extracto de la cantata Pisagua para musicalizar el documental, pero también está algo bien teatral. O sea, la puesta en escena que se hizo no fue casi tomado como está más manejado desde lo teatral, en la iluminación, con la tierra, con todo lo que se hizo, a pesar de que me mediaron en el Centro Cultural arriba por llenar de tierra el salón e ir a grabar a la cárcel de Pisagua a la fosa a las 4 de la mañana, pero creo que valió la pena. Y gente que de repente que no me conoce desde ahí, lo aprecia como tú, claro, y lo aprecia como tú. Entonces creo que fue un buen cierre de ciclo. Ya no estoy haciendo nada más con derechos humanos, creo que eso culminó. Pero no una puerta cerrada tampoco. No una puerta cerrada. O sea, digamos, hay que hacer otros proyectos. Oye, y hablando de eso, o sea, tú mencionaste que hay otras cosas que te motivan también, no solamente el arte y la cultura.
Pero lamentablemente este podcast va Por supuesto. orientado a ese mundo. O sea, me imagino que todas las personas, no sé, pues, la familia, hay aspectos de la vida del humano que los mueven mucho más que simplemente lo que uno desarrolla. Pero en ese ámbito, bueno, yo quería llegar como, no solo por el tema de que, básicamente es por el ámbito coyuntural, estamos a poco de lo que sucedió en Olmué, ¿cierto? De haber competido, haber ido. Y no puedo terminar esto sin preguntarte un poco cómo fue la experiencia con los compañeros, el hecho de haber vivido. Me imagino, y espero que tengan muchas más cosas similares, pero ¿cómo fue en particular la competición del MUE del 2024 y haber obtenido un segundo lugar como en la canción? Mira, antes de responder esa pregunta, quería tomar algo que dijiste al final sobre el tema de las cosas que son importantes. Solamente te cuento el tema de la influencia en la familia, es porque generalmente las decisiones que tomo han sido primero conversiones familiares, entonces como que no desuno es ambas cosas. Haberme dedicado fue una decisión de ambos papás. Lo que me pasó con tomar la apuesta a la música fue lo que me pasó con mi ex compañera, la mamá de mi hijo. Ahora estar preparando mi nuevo disco es una conversación que tuve con mi hijo y que me motivó nuevamente a hacerlo. Entonces no lo separo y por eso lo menciono nomás. Pero, para ir a lo del MUE. Realmente es importante la influencia que tiene la Sí. familia. No lo quiero obviar, sino No, que... sí. En especial en mi vida ha sido así. Entonces, y con respecto a lo del MUE, en un inicio, tomar Calichal fue para mí algo bien freudiano, bien Jung, con esto de matar al padre. Claro. Y seguir el camino propio, que era como, te repito, mi gran ausencia. Yo sentía que una de las formas de hacerlo era tomar la dirección de Calichal en términos de la composición. En términos de la composición más que de los arreglos, porque en realidad hay puros músicos mucho más, con más trayectoria que yo en el Calichal. Entonces no tengo que dirigir tanto en ese sentido. Ellos tienen la experiencia propia. Pero sí había un vacío en la composición. Calichal no había grabado un nuevo disco, no había compuesto hace mucho tiempo, muchos años. Entonces, y era como la oportunidad de decir, bueno, voy a tomar este rol que era el que tenía mi papá, de componer las canciones y ver qué resultaba. Entonces, en realidad fue una apuesta también, un salto al vacío en ese sentido, de ver cómo resultaba, pero también debo reconocer que cada vez que tomo una decisión artística, como que algo ocurre, es como que algo pasa, algo se mueve, y cuando empezamos los ensayos y a decirles que si les parecía que yo tomara esa aposta y ellos dijeron que sí, todo ocurrió muy rápido en realidad. O sea, no pasaron más de 3 meses cuando mandé la canción, nuevamente con muchas dudas, con muchas aprehensiones. De hecho, lo mandé el último minuto del último día que tenía que mandarlo. Me había estado preguntando si lo hacía o no. Como resistiéndose. Absolutamente. Siempre dudando del trabajo. Porque la música para mí siento que es como te digo, un lenguaje que llegó después. Entonces, y pasó todo eso muy rápido. O sea, clasificamos, nos llamaron, nos juntamos. De a poco el equipo empezó a crecer. Porque hasta ese minuto éramos 5 personas nomás. Y las bases decían que podía llevar a 8 personas al escenario, y muchos compositores que van allá tratan o toman la mala decisión de ir solos por el premio o llevar la mínima cantidad de músicos por si es que llegan a premiar, y creo que eso es un error. Porque va en desmedro del espectáculo que tú quieres proponer, y en el fondo el premio pasa a segundo plano. O sea, es la oportunidad que tienes de mostrar tu trabajo frente a mucha gente y demostrar lo que haces. Entonces, no mandé una canción festivalera que iba a pegar, mandé una canción cargada de poesía, con una letra difícil que te la aprendas el mismo día. Entonces, fue una apuesta, y creo que la gente lo supo apreciar. Entonces, sumamos a más gente para ir a dar un espectáculo bonito. Además tenía la idea de que Calichal
siempre bailó en el escenario. Los músicos, si tú ves, cuando ganaron Viña del Mar, ellos bailaban y fueron representando Baile. a distintas cofradías, claro. Y sentía que había que hacerlo, entonces también llamé a gente que tuviera experiencia cantando y bailando. Y yo creo que todas esas decisiones fueron... Fueron bien pensadas en todo caso, hay que decirlo. Creo. A pesar de que, como tú decís, fue azaroso un poco Sí, el camino. claro, por eso digo, no fueron tan planeadas, fueron más orgánicas, porque yo quería que el Calichal regresara a bailar, regresara a lo que tenía. Entonces la idea estaba desde ahí, no desde plantear un... Después se fue tornando a medida que nos acercábamos a los días y yo estaba más nervioso, obviamente, fuimos pensando que ya era un espectáculo que había que llevar y qué sé yo. Y la gente lo apreció desde el principio, no Almuerzo, debo decir. ¿Cómo fue el escenario, estar ahí? Tremendo, porque para mí era la primera vez que me presentaba con Calichal. O sea, no había tenido la oportunidad desde que decidí estar en Calichal, haberme presentado en el escenario. Entonces estaba muy nervioso. Los errores se quedan ahí para siempre. Y entonces muy concentrados también. A pesar de que en el minuto la producción te hace que las cosas no sean tan en el disfrute, sino que un poquito tensa. Por la hora que sales muy tarde, la tensión del minuto, problemas técnicos que existieron, etcétera, de sonido, entonces, pero imagínate, hice la primera vez y presentarme ahí pero sentía que estaba tan apoyado por tantos músicos alrededor que me sentí como después, en la segunda noche, más tranquilo, mucho más tranquilo. ¿Y la clasificación? ¿Cómo fue? No, fue una locura también porque fue muy rápido. Nosotros nos estábamos regresando cuando escuchamos que Calichal clasificó a la segunda Sí. pata del festival. Y ya la premiación fue una locura, ¿no? Ahí estábamos como mucho más nerviosos, yo principalmente, porque en el fondo tu trabajo está siendo puesto ahí en juicio, las opiniones son subjetivas, entonces no sabíamos cómo se iba a sortear todo eso, pero fuimos a pelear y creo que nos salió bien. Bueno, yo creo que vale decir que toda la ciudad en general, yo creo que estuvo atento a lo que ocurría ese día. No quiero dejar de tocar este tema porque creo que está bien siempre, ¿cierto?, valorar las grandes cosas que se hacen y que hacen las personas que viven en este lugar y que tienen tanta, digámoslo así, patrimonio, no sé cómo decirlo, como tanto poder también y que representan también nuestra esencia, ¿no? Iquiqueña, tarapaqueña. Así que yo creo que mucha gente te ha felicitado, pero públicamente en este espacio yo también quisiera así felicitarte por haber hecho tan buena presentación y haber llevado los sonidos y, como te gusta decir a ti, los paisajes musicales de Tarapacá allá en Olmué. Oye, ¿y qué se viene? ¿Qué es lo que tiene planeado Rudo Miranda en el futuro? En lo que estoy actualmente es en la creación de una primera ópera compuesta aquí en Tarapacá. Ese es el próximo proyecto, el próximo desafío en el que estoy. He avanzado mucho, he escuchado mucha música, mucha investigación, me encanta. Creo que eso lo tomamos del teatro y lo trajimos un poquito a la música y creo que funciona muy bien porque vas adquiriendo otros colores que no tenías en tu cabeza antes de partir un proyecto así. Oye, pero ópera. Sí, y es un tremendo desafío. Siempre estuvo también ahí la ópera presente. Mi papá escuchaba mucha música y estuvo ahí presente. Pero nunca al punto de hacerla y crearla, porque es otro desafío. Y es lo mismo, es salirse del folclore, es salirse de lo que hace uno mismo con sus propias composiciones y desaparecer. Creo que ese es el logro que tenemos como compositor, no una obligación.
tiene que ser el arte el protagonista y la entrega que uno tiene que tener. Te digo esto porque en la ópera no tiene que haber, para mí el desafío es crearla sin los prejuicios de las cosas que he venido haciendo. Entonces ese desafío para mí es tremendo, porque es más que solamente algo artístico, sino que es como humano, es como pensar nuevamente cómo va a hacer un trabajo nuevo sin considerar lo que hay hecho anteriormente, y para mí nuevamente abre las inseguridades, todo, pero es el camino que hay que transitar, ¿no? Pues, sí. Eso. Oye, pero me imagino, o sea, ópera. Dice, es todo una orquesta, sí, ¿no? sí, sí. Orquesta, cantante, coro. O sea, vamos a tener ahí no sé, un Mozart, Beethoven así, acá local. No, siempre me gusta felicitarte por tu trabajo, Rodo. Pero también me habías mencionado algo de un cuento, algo así. Sí, es que eso son esas cositas nuevamente, medias personales y familiares que nacen y después van creciendo, van madurando, y piensas como que habíamos trabajado en un musical hace mucho tiempo, infantil, que era una aproximación porque era como un regalo a mi hija en realidad, y a la mezcla de los trabajos de su madre, que su madre era educadora de párvulos, cómo podríamos hacer algo juntos. Ese fue el desafío. Y era música infantil. O sea, unir lo que yo hago con lo que ella hacía, su expertise, y ahí crece Y después fue creciendo y se transformó en algo que grabamos de forma audiovisual también. De hecho, nuevamente Gita estuvo presente ahí, y otras compañeras en ese proyecto. Pero el libro, bueno, la poesía es lo que más amo, pero también es la pasión más pospuesta que tengo. Pero quiero sacarlo a través de un libro que estamos haciendo también, ¿no? Con un equipo, no sé si quieres que lo mencione, pero estamos formando un equipo para sacar ese libro ilustrado, y que además contenga las piezas de que tú puedas, no sé, que el niño pueda ir a la historia que está leyendo, y si quiere escuchar ese paisaje sonoro, pueda hacerlo a través de la tecnología también, que es algo que está hay que aprovecharlo. y que hay que aprovechar, claro. Ni siquiera tanto para alejarnos del libro, sino que quizás para complementarlo. Oye, fantástica idea. Me parece que es sumamente bueno. Yo que me dedico a ese ámbito más bien de la literatura, la mezcla, ¿no? Siempre hablamos de eso en el ámbito del libro. Lo conversamos también con otras personas, con otros editores y otras personas del mundo de la literatura, que a veces falta esa mezcla, ¿no? Están todos a veces muy separados, como que la música y el teatro pueden funcionar, ¿por qué no la literatura, no? En el aspecto de que a veces, bueno, el mundo de las letras siempre como que quiere estar más alejado. ¿Sí? Es que claro, nuevamente va en la curiosidad de uno cómo mezclas las cosas que hace. Si estás sumergido en solo un área, es difícil que de repente, a no ser que lleguen ideas de equipos, y los equipos también es muy bueno porque te llegan otras ideas que complementan el trabajo de uno, que es lo que me pasa a mí constantemente, trabajar con equipos. Bueno, espero que piense en nosotros cuando quiera editar ese libro. Pero son los primeros y en los únicos que he pensado. Así que, bueno, estamos llegando casi al final ya de este episodio, que se me ha pasado volando, tengo que decirlo. Y solamente para terminar, para acabar, siempre dejo un pequeño espacio para que nuestro invitado, en este caso Rodo Miranda, pueda dar un mensaje, un saludo, un llamado, algo que quizás quiera expresar. Así, a la comunidad, a los jóvenes, a lo que quieras. Prefiero seguir respondiendo a tus preguntas porque no se me ocurriría nada en estos minutos. Así. Solo sí, yo quizá un mensaje, no, que no soy un mensajero de que cada uno siga su ruta, y escoja ese camino, y le dedique tiempo, creo que le dé tiempo a las cosas que uno hace, van generando espacios de trabajo, y
Y cuando eso crece y uno empieza a llevar el pan a la casa, empieza a sentir más seguridad y no se aleja de las cosas que desea hacer. Bueno, muchas gracias, Rodo, por estar con nosotros en este episodio, de compartir tu historia, compartimos de todo, ¿no? Así, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros temores y también nuestros triunfos. Así que gracias de verdad por venir y compartir todo eso con nosotros y con todas las personas que nos están viendo. Estamos llegando al final de este podcast, de este humilde proyecto del Nido del Búho, visibilizarte, que tiene como fin poner en valor la acción y la gestión de todos los actores del ecosistema cultural de Tarapacá. Así que nos volveremos a encontrar en otro episodio y los dejo cordialmente invitados para que puedan ver todos los episodios con todos estos actores, cantantes, músicos, investigadores y toda esta gran cantidad de personas que nos han acompañado en este tiempo. Y no se olvide que siempre nos pueden encontrar en Thompson 715, a pasos de Vivar, el Nido del Búho, librería. Nos volvemos a encontrar, que esté muy bien. Chao. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.